uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Su nombre completo es Steve Staples Lewis. Nació en 1898 en Belfast, Irlanda. Joven tuvo un gran interés por la literatura, la mitología y la filosofía. Sin embargo, algo muy importante en su vida fue que durante un tiempo dejó de creer en Dios. Se consideraba ateo y veía el cristianismo con bastante escepticismo. Pero esto cambió con el tiempo. Lewis comenzó a relacionarse con otros intelectuales cristianos, entre ellos J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. A través de sus conversaciones, sus estudios y su reflexión sobre la razón, la moral y el deseo humano, Lewis consideró su postura. En 1931, Lewis se volvió cristiano. Él describe su conversión que algo que no sucedió de la nada, sino un largo proceso después intelectual y espiritual. A partir de entonces, Lewis utilizó su capacidad como escritor para defender y explicar la fe cristiana. Una de las obras más importantes fue El mero cristianismo, donde explica las creencias fundamentales que comprueban los cristianos. También escribió Las cartas del diablo a su sobrino, una obra presentada desde las perspectivas de un demonio y el pecado pueden funcionar a la vida cotidiana. Pero probablemente su obra más conocida son las Crónicas de Narnia. Aunque Narnia es una historia de fantasía, Lewis utilizó muchos elementos que reflejan conceptos cristianos. Después de un león que muere, una mesa de piedra que se rompe y una resurrección, C.S. Lewis estaba comunicando algunas de las verdades que más importantes del cristianismo. Pero hay algo todavía más interesante. Lewis fue un hombre que pasó de ser ateo a convertirse en uno de los apologistas cristianos más influyentes del siglo XX. Y simplemente por eso, cuando lees las Crónicas de Narnia, empiezas a darte cuenta que Aslan no es simplemente un personaje. Su historia apunta directamente hacia Jesucristo. 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso no es exactamente lo que hace la historia de Aslan sea tan poderosa. Edmund merece el castigo, pero Aslan ocupa su lugar. Y aquí probablemente llega la escena más importante. Aslan es llevado a la mesa de piedra, es humillado, es maltratado y finalmente es asesinado. Pero lo más importante es por qué muere. No muere porque haya perdido, muere voluntariamente para salvar a Edmund. Eso nos recuerda inmediatamente a Jesús. Jesús no fue simplemente una víctima de las circunstancias. Él entregó voluntariamente su vida. Jesús dijo en Juan 10:38, nadie me la quita, sino yo mismo me la pongo. Y después viene el momento que cambia toda la historia. La muerte no tiene la última palabra, la resucita. Y Lewis utiliza para representar una verdad fundamental del evangelio. Cristo murió pero venció la muerte. Por eso Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La resurrección significa que la muerte de Cristo no es una derrota. Lewis utilizó personajes, imágenes y acontecimientos para comunicar verdades cristianas. Entonces, ¿qué podemos aprender de C.S. Lewis y las Crónicas de Narnia? Primero, Lewis entendía que el cristianismo podía defenderse tanto como argumentos como mediante historias. Segundo, Aslan representa literalmente varias verdades fundamentales cerca de que. Tercero, el centro de la historia es simplemente un león que muere y se sacrifica y resucita. El centro es el sacrificio, el inocente tomando lugar en el Calvario, la muerte siendo vencida y la vida reposando después de la muerte. Sin embargo, Lewis no simplemente escribió una Biblia disfrazada. Su interior era contar una historia que permitiera al lector experimentar ideas cristianas a través de la imaginación. Una de las cosas más importantes de Lewis fue que demostró que la fe cristiana no tiene que estar separada de la razón. Para pensar profundamente en Dios, no eran enemigos. Lewis murió finalmente en 1963, pero sus libros continúan siendo leídos en todo el mundo. Y probablemente la lección más grande de su vida fue: una persona puede cuestionar, buscar y responder, y aún así terminar encontrando la única verdad que intentaba rechazar.